estamos en el lugar de trabajo. Si se dan cuenta, en la parte de atrás, si la doblan así, está nuestro bosquejo de las clases que vamos a estar tomando. Y la primera del día de hoy es una teología bíblica del trabajo. Esa es la clase número 1. Y vamos a empezar, ¿sale? Ahora, quiero hacer unas preguntas introductorias respecto a todo esto. ¿Qué es la historia que estás contando en tu trabajo? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué realizas lo que realizas? ¿Cuál es la importancia del trabajo que tú haces? ¿Qué es lo que tú cuentas respecto a esta importancia? ¿Qué historia cuenta tu trabajo? Cuando te preguntan por qué haces lo que haces, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú miras respecto a tu trabajo? ¿Quién está en el centro del trabajo? Si estamos hablando que el trabajo, estamos hablando no en función de una historia, ¿cuál es el personaje principal del trabajo? ¿Qué es la historia que tú estás contando? ¿Qué es el personaje principal? En la Biblia vamos a ver, en primer lugar, que la historia del trabajo no está centrada en lo que nosotros queremos, lo que el trabajo nos da a nosotros, sino en Dios. Inicia en Dios. El trabajo inicia en Dios, en la obra que Él hizo a través de toda la historia. ¿Alguien sabe qué es la teología bíblica? ¿No? Es la forma en cómo decimos nosotros cómo un tema cruza por toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, sabemos que Cristo es revelado a través desde Génesis hasta Apocalipsis. Y al momento de estudiar cómo es que se muestra, hacemos una teología bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice de ese tema en particular a través de toda la escritura y cómo se conecta? Cuando decimos que estamos haciendo una teología bíblica del trabajo, queremos ver cómo ese trabajo recorre toda la escritura. Y el autor del libro que estamos estudiando, de Neil Marks, mira de esta forma: Dios es quien comunica la verdadera historia del trabajo, quien dice y proclama cómo es el trabajo. Y lo vamos a ver a través de estas 4 fases, a través de toda la escritura. El trabajo mostrado en la creación, en la caída, en la redención y en la restauración. Si se dan cuenta, esos 4 puntos recorren toda la escritura. Toda la Biblia habla de una caída, una creación, una caída, una redención y una restauración. Cuando predicamos el Evangelio, les mencionamos la creación, ustedes son responsables. Les mencionamos la caída, ustedes han caído y son pecadores. Y les mostramos que Cristo es quien nos redime, y les mostramos que hay un futuro eterno glorioso en Cristo Jesús. Estas 4 fases es lo que permea toda la escritura en cualquier tema: en el trabajo, en el amor, en la familia, en el evangelio, en todo. Así que vamos a mirar parte por parte cómo es que Dios comunica la verdadera historia del trabajo a través de toda la Biblia, empezando por actos que Él ha hecho. Es como si estuviéramos en una obra de teatro y Dios escribió toda una historia y empieza con el primer acto, la creación. Segundo acto, la caída. Tercer acto, la redención. Cuarto acto, la restauración. Y es Dios contando su historia. Vamos a ver cómo esto luce. Entonces, el primer acto que vamos a ver en ese telón que se abre y que Dios nos empieza a mostrar es cómo el trabajo estaba en la creación. Cómo el trabajo inició en la creación. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, si se dan cuenta, inicia Dios de esta manera. La historia del trabajo inicia con Dios, quien es un trabajador. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 1 de Dios como trabajador? ¿Qué hizo Dios? Creó todas las cosas, cada una las puso en orden. Era un trabajo, su trabajo fue crear todas las cosas. Así que el primero que definió lo que es el trabajo fue Dios mismo. Él es un trabajador. ¿Y cómo lo hizo? A través de la creación. Dios siempre está trabajando, todo el tiempo está trabajando.
Creó los animales, creó los árboles, creó las constelaciones, creó lo más pequeño hasta lo más grande. Todo lo hizo Dios trabajando. Dios todo lo hizo. Y si se dan cuenta, ¿cuál fue Génesis capítulo 2, versículo 1? ¿Cómo inicia? Ajá. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Ajá, el 2. Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Toda la obra que hizo y reposó Dios. Significa entonces que todo lo que Dios hizo al principio fue su trabajo, fue su obra. Lo primero que tenemos que ver es que Dios es mismo el quien trabaja al principio y al final en el séptimo día reposa. ¿Cuál es la obra culminante de su creación, de su obra, de su acción de trabajar? Nosotros. Génesis capítulo 1, 27, ¿qué es lo que dice? Recordémonos qué es lo que dice. 1, 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias, Tania. Entonces, si se dan cuenta, en el último día de la creación, bueno, en el sexto día de la creación, creó Dios la obra más, la cúspide de su creación, el hombre y la mujer. Fuimos creados para ser un reflejo de Dios. Si se dan cuenta en el texto que leyó Tania, Él les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Pero también dice: sojuzguen y señoreen la tierra. Es decir, yo soy, dice Dios, el rey del universo. Yo creé todas las cosas. Yo domino sobre todos. Y ustedes ahora son como una imagen pequeña de mí que tiene la misma función de reinar, controlar, disponer, gobernar todas las cosas que he puesto bajo su cuidado. Este trabajo entonces refleja la naturaleza clara de Dios, porque Dios es gobernante, Dios es Señor de todos, y entonces nosotros reflejamos lo que Dios es. Es así como empezó la historia de este primer acto de Dios. Y entonces Dios le dice a los seres humanos que gobiernen el mundo como sus representantes, como sus portadores de su imagen. Y es entonces cuando Dios dice, después de haber hecho todo esto, Dios dijo que era bueno. Dios encomendó y delegó esta responsabilidad al hombre y dijo: esto es bueno. Ustedes me van a reflejar a mí y esto es bueno. Ustedes van a gobernar y sojuzgar a la tierra y esto es bueno, esto es perfecto. Entonces, este es el primer acto de Dios. Dios trabajando, Dios haciendo actos creativos, Dios delegando la responsabilidad a sus criaturas. En la segunda escena de este mismo acto, vemos en el capítulo 2 avanzar Dios y no solamente crear todo, sino ahora poner un paraíso, el Edén. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el Edén? Lo vamos a ver poco a poco. Pero vamos a Génesis 2, capítulo 15. Y el que lo pueda leer, lo lee. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, aquí hay una pregunta que, oye, ahí está la respuesta. ¿Cómo creerías un paraíso dentro de un mundo que ya es perfecto? Dios dijo en un principio: esto es perfecto, esto es bueno, ya acabé mi obra. Y después Dios hizo un huerto y lo puso para que el hombre lo cuidara. ¿Cómo entonces este huerto era un paraíso si ya todo era perfecto? La respuesta que da el autor es que Dios creó ese lugar perfectamente adaptado para la prosperidad humana. Todo lo hizo perfecto, pero Dios dejó a Adán y a Eva en un lugar con condiciones perfectas e idóneas para que la humanidad pudiera prosperar, pudiera comer, pudiera hacer todas las actividades dentro de ese lugar y después multiplicarse a todos lados. ¿Sí? ¿Ahí vamos? Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer Adán y Eva conforme al texto que leyó Tania? No, ¿quién lo leyó? Onen. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán y Eva en ese huerto?
¿Cómo, Daniel? Guardarlo y labrarlo. Exactamente, lo que Dios le había dicho es, tú lo debes de labrar y lo debes de cuidar, lo debes de proteger, para que nadie lo pudiera arruinar y para que nadie lo pudiera dañar. Ustedes tienen ese trabajo, esa encomienda. Este es un trabajo importante que Dios les dio a Adán y a Eva y es el modelo para todos nosotros respecto al trabajo. La encomienda de Adán y Eva del trabajo en el paraíso era, les entrego esto para que lo guarden y lo prosperen. Y ese es el principio para todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. El lugar entonces en el que Dios puso a Adán y a Eva era un lugar diseñado para la prosperidad humana. Miren lo siguiente, cómo el autor lo define. El Edén, el paraíso, el huerto. Es el lugar donde Dios diseñó para la prosperidad humana. ¿De qué manera? Sí, amor. Ese lugar era el hogar para Adán y Eva, para que pudieran ellos prosperar en su matrimonio y crear a familia. Era su hogar el Edén. Pero también el Edén era el templo donde ellos se encontraban con Dios. Ahí es donde Dios paseaba con ellos y les hablaba cara a cara a ellos. Pero también el Edén es el lugar donde ellos deberían de hacer su función de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, el Edén tenía estas tres particularidades. Era el hogar de ellos, era el templo de ellos y era el lugar de trabajo de ellos. Y todo eso ellos tenían que sojuzgarlo, cuidarlo, labrarlo, todo esto. Hoy en nuestros días, esto no funciona así, ¿verdad? Hay conflictos en el hogar, en el trabajo y en el lugar del trabajo. Incluso hay divisiones, hay quienes se dedican tanto al trabajo que descuidan a su familia. O hay quienes se quieren dedicar tanto a su familia que descuidan su trabajo. Y hay quienes hacen estas dos cosas y descuidan el ir a la iglesia. Hay conflictos, pero para Adán y Eva en ese tiempo, ellos vivían en un lugar con las condiciones ideales para funcionar como un hogar correcto, para funcionar como en un templo correcto para Dios y para funcionar como un lugar de trabajo para Dios. Hoy en nuestros días no es así. Hemos fallado en todo este sentido. Pero continuamos. El trabajo de Adán y Eva entonces era tomar ese huerto del Edén, ese templo, hogar, lugar de trabajo y hacerlo prosperar, crecer, abundar. Eso es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Sojuzguen, guarden, labren la tierra para que todo prospere, fructifiquen, multiplíquense, hagan todo esto. Ese era el lugar y ese Dios lo había puesto ahí para protegerlo, nutrirlo, hasta que el mundo fuera como el paraíso. Dios los había dejado en el Edén para que ellos pudieran multiplicarse por toda la tierra. Por eso es que la Biblia dice que en algún día toda la tierra será llena de su gloria, porque toda la tierra será el paraíso de Dios. Toda la tierra estará en relación perfecta y perpetua y eterna con Dios. El punto de esto era que tenían que dar a conocer a Dios, la manera en cómo trabajaban, la manera en cómo guardaban el huerto, lo labraban, lo cuidaban, se multiplicaban, fructificaban, la manera que hacían todo eso, tenían que hacerlo de tal manera que pudieran apuntar a Dios, a decir, nosotros somos imagen de Dios. Si ustedes nos ven a nosotros, están viendo lo que Dios es en miniatura. La función entonces del trabajo era que pudieran ellos dar a conocer quién es Dios a través de su trabajo en el huerto, hogar, templo y lugar de trabajo. Ese era el propósito original del trabajo. Este es el primer acto, hermanos. La escena donde Dios inicia su obra de teatro mostrándonos lo que hizo en un inicio. Dios trabaja, todo el tiempo está trabajando y nos puso a Adán y a Eva para trabajar en el huerto, para prosperar en el huerto, para vivir en el huerto, en estas funciones. Ahí en sus hojitas están viendo más o menos algo similar. En su hojita dice, de hecho, en la lección número 1 que aprendemos de este punto de la creación. ¿Alguien me puede leer lo que tiene en sus hojas o aquí en la pantalla? En la lección número 1. El propósito original del trabajo humano era mejorar la prosperidad humana para la gloria de Dios. Eso es lo que vemos como el propósito y la lección de Dios al crear las cosas.
El propósito original de Dios era de que el trabajo mejorara la prosperidad humana para la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿Alguien me puede decir? Porque luego decimos mucho, ¿no? Hay que vivir para la gloria de Dios, hay que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Alguien? Pues yo entiendo que es glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestras actitudes, es para que Él sea exaltado en lo que tú haces. Ok. ¿Sí? Ajá. ¿Alguien más? Honor, honrar. Honor, honrar, eso es lo que significa gloria, ¿no? Gloria, honor, peso. Ajá, ok, ¿alguien más? Yo lo he visto en algunos libros de una manera que me gusta mucho. Es la gloria de Dios es lo que Dios es y lo que Dios hace. Dios es misericordioso y Él ha obrado con misericordia. Cuando nosotros decimos que vivimos para la gloria de Dios, es vivir de tal manera que nosotros apuntemos a lo que Él es con nuestras vidas y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De tal manera que entonces todo lo que hagamos refleje lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces la gloria de Dios es lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, la cruz de Cristo es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo se muestra la misericordia de Dios a través de la muerte de Cristo Jesús. Dios es misericordioso, ¿y cómo lo demostró? A través de la cruz de Cristo. Dios tiene ira y es justo, ¿cómo lo demostró? A través de lo que Él hizo en Cristo Jesús. Esa es la gloria de Dios, lo que Él es y lo que Él hace. Entonces, el propósito original del trabajo es reflejar la gloria de Dios, lo que Él es y lo que Él ha hecho. Por ejemplo, ¿cómo el ser humano, cómo Adán y Eva reflejaban la gloria de Dios en el trabajo? Si hacían las cosas de manera correcta, controlaban, gobernaban, trabajaban, eso era un reflejo de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Dios creó todas las cosas, Dios las tiene en control, Dios las cuida, Dios las protege, y si ellos lo hacen así, están apuntando a la gloria de Dios. ¿Sí me explico más o menos? Yo lo veo como para agradarle a Dios, para honrarlo, para agradarle. Sí, es parte. Vas a hacer esto, pero es para agradarle. ¿Cómo le agradamos? Manifestando y proclamando lo que Él es. ¿Cómo? Así no viviendo de acuerdo a lo que Él es. O sea, por ejemplo, ¿cómo manifestamos la gloria de Dios al momento de comer? ¿Eh? Tomándolo con agradecimiento. Ajá, es parte reconociendo que esto que tenemos proviene de Dios. Entonces, si te das cuenta, estás declarando que Dios es proveedor y estás proclamándolo como que Dios es tu proveedor y dependes de Él. Es parte. ¿Algo más? ¿Cómo proclamamos la gloria de Dios con lo que comemos? Pues a mí me explicaba un hermano que era teniendo pues el alimento necesario sin excedernos, o sea, sin llegar como que a esa parte de estoy a reventar, pero pues yo me deleito en esa parte y no me importa, ¿no? Aunque después tenga incluso indigestión, ¿no? O sea, y cuando le das la gloria a Dios es comer, o sea, normal, y ya de ahí ya no te excedes, o sea, ya estás como que en un punto medio. Bueno, eso no entiendo. Sí, eso está muy bien. Ajá, Mariana. Exactamente era la palabra, es punto medio. O sea, para mí lo que estoy visualizando es como el equilibrio de su existencia, ¿no? O sea, ni más ni menos de todo, así como moderado. Y eso creo yo que genera como la armonía, la paz, ¿no? O sea, si uno excede para allá, si uno excede, ya se rompa ese equilibrio. Y como que Él es orden, ¿no? Él es orden y Él justo entra en el equilibrio. Si se dan cuenta, acaban de mencionar algunos atributos, ¿no? Dios es ordenado, Dios no es dominado por nadie, Dios es muy controlado, Dios sabe lo que es bueno para sí mismo y lo hace. Entonces, todas esas cosas lo hacemos para la gloria de Dios. Ajá. Y eso es lo que hacía Adán y Eva en un principio. Ese fue el propósito principal, primordial. Continuamos con la obra. Ahora presenta Dios el segundo acto.
Se cierra el telón y de repente la caída. Ya no estamos en esa misma condición. ¿Por qué? Adán y Eva les encomendaron esto, pero entonces en esta obra de teatro que Dios está mostrando, el problema de Adán y Eva es de que descuidaron, estamos hablando del trabajo, descuidaron su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Cuidarlo, hacer que prospere. El enemigo, Satanás, vino y ellos en vez de sacarlo y expulsarlo y decir, aléjate, empezaron a conversar con él, empezaron a poder tener autoridad sobre la creación que Dios les había dicho, no hagan esto. Ellos empezaron a ser autónomos, empezaron entonces a descuidar lo que Dios les había encomendado en su trabajo. Es en lugar de proteger, de sostener ese huerto, abusaron de su autoridad y arruinaron completamente lo que Dios les había encomendado y el huerto. Así que de repente Dios, el jefe, una tarde viene a hacer inspección a Adán y Eva y decirles, a ver, siervos míos, ¿cómo han hecho las cosas que yo les he encomendado? Y ellos se escondieron de Dios. No sé si a ustedes les ha tocado una revisión en su trabajo. Bueno, no sé, no todos tenemos las mismas condiciones del trabajo. Adelante. Hay una silla, cállate silla, bro. Puedes tomarla y sentarte donde gustes. ¿Alguien ha tenido alguna inspección de algún jefe de trabajo? Algunas inspecciones llegan incluso a despidos, porque se dan cuenta de que el trabajador no ha hecho lo que tiene que hacer, y eso es muy feo cuando se hace en esos momentos, ¿no? Sin embargo, estamos ante una situación peor, porque Adán y Eva no fueron despedidos, sino fueron expulsados del lugar que Dios les había dado, que era un paraíso, su hogar, donde iba a prosperar su hogar, donde iba a prosperar el templo de la comunión con Dios, y donde iba a prosperar el lugar del trabajo. Dios los expulsó del huerto, pero no los libró de sus responsabilidades. Eso es lo que dice la siguiente lámina. No son librados de su responsabilidad. Dios los expulsó, ya no pertenecen más a este lugar, pero ustedes todavía tienen la responsabilidad de ser mi reflejo. Son mi imagen, son hechos a mi semejanza. Ustedes aún tienen que hacer todo lo que yo les digo, pero ya no están en la misma condición que yo les había puesto. Deben de trabajar, eso es lo que deben hacer. Dios no los expulsó y les dijo, bueno, entonces hagan lo que ustedes quieran. No, tienen que seguir trabajando, pero ahora han cambiado las condiciones. El ambiente donde lo estaban haciendo antes ha cambiado totalmente. De forma radical, el mundo ha caído y está maldito por causa del pecado. El trabajo no es una maldición. El trabajo ahora está dentro de un mundo que está maldito y que ya no está en las mismas condiciones que Adán y Eva tuvieron en un principio. Pero el trabajo no es una maldición. Estamos en un ambiente de maldición. Vamos a ver cómo esto fue. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Una pregunta? Ok. Veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que cambió respecto al trabajo conforme a lo que estaba en un inicio? El autor dice lo siguiente. En primer lugar, se vuelve fatigoso. ¿Quién de los que estamos aquí no se ha cansado del trabajo? ¿Cómo terminan sus días? Quizás algunos terminan agotados mentalmente, otros terminan fastidiados de ya me quiero ir, otros terminan ya sin fuerzas, ya es algo muy fatigoso. Y no solamente eso, sino que el siguiente día lo tienes que volver a hacer, y volver a hacer, y volver a hacer. Una vez un panadero que estaba aquí antes era una panadería, por eso estoy gordito. Bueno, no comíamos tanto. No seas como Eva. Me decía el panadero, es que si te das cuenta la vida es sin sentido. O sea, yo me levanto en la mañana, hago el pan, tengo quejas de los clientes, y en la mañana tengo que volver a hacer otra vez el pan, y es lo mismo una y otra vez. Y es que en realidad es así. El trabajo no es una maldición, sino que ahora está en una condición diferente, de tal manera que se vuelve tedioso, incluso doloroso, fatigoso. Ese es el trabajo en la caída de Adán y Eva. Ahora se vuelve fatigoso. Si se dan cuenta, vamos a Génesis capítulo 3, 17.
para que veamos lo que les digo. Después de Adán y Eva haber desobedecido y pecado, Dios empieza a decir las consecuencias, o parte de las consecuencias de haber hecho esto. Versículo 17, ¿quién lo tiene? Del capítulo 3. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Hasta ahí está bien? Eso es la fatiga, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Una y otra y otra y otra vez y será fatigoso, doloroso, porque ya no estás en el huerto, en las condiciones ideales para prosperar, sino que ahora estás en una tierra maldita por tu causa, y entonces será fatigoso para ti. Muy fatigoso. Otro punto que dice el autor acerca de lo que cambió del trabajo es de que se vuelve fútil. Esta palabra yo no la conocía. ¿Alguien la conocía? ¿Alguien la conoce? ¿Nadie? 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 Bueno, yo lo puse porque estaba ahí, ¿no? Pero la palabra fútil significa irrelevante, carece de sentido, es vano, no es próspero, no es fructífero. Tú esperas algo de esto, pero al final no tiene sentido, o sea, no funciona para lo que tú querías. Tus expectativas están hasta acá, pero termina siendo fútil, vano, sin sentido, es irrelevante lo que pasa, ¿no? Versículo 18. Ahí mismo, ¿quién lo leyó? Bueno, el que lo tenga, el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos, ¿qué significa eso? Ahora Adán, en el Edén, él sembraba, él cosechaba ahí, y todo lo que sembraba inmediatamente prosperaba. Pero ahora Dios le dice a Adán y a Eva, lo que tú hagas no tendrá ese mismo resultado. Vas a cosechar algo que quizás tú no querías cosechar y vas a tener que volverlo a hacer y otra vez y otra vez. La tierra no te va a dar lo que tú esperas, es fútil, es vana, está sin sentido. ¿Sí? Dentro del huerto del Edén, el resultado del trabajo fue la expansión de la utopía. ¿Saben qué es la utopía? ¿Cómo? Algo inalcanzable. Ajá, como el ideal. En el Edén era eso, el ideal es de que ellos podían multiplicarse por todos lados, pero en la caída se vuelve todo lo contrario. Ya la tierra es lo contrario de la utopía, no me acuerdo qué es. Realidad. Ok, bueno, la realidad de Adán y Eva es de que ahora ya no iban a ser próspera la tierra, sino que ahora su trabajo iba a ser fútil, sin sentido, vano. Tienes que hacerlo una y otra vez. Aparte de ser fatigoso, no te va a prosperar como tú quisieras. Tienes que volverlo a hacer una y otra vez, una y otra vez. La tierra está maldita. Pero otra tercera cosa de lo que el trabajo ahora resulta en la caída es de que ahora es obligatorio para sobrevivir. ¿Qué pasa si alguno de los que estamos aquí no trabajamos por un año? No, pues no podríamos mantener la vida que tenemos. No podíamos comprar para empezar cosas para comer. Todo es por dinero, ¿no? Es obligación que tú trabajes. Lo que Adán y Eva tenían era una libertad para poder ellos trabajar. Ellos lo hacían de manera libre, pero ahora tú estás obligado a hacerlo. Tú tienes que hacerlo porque si no, vas a morir. Versículo 19 de Génesis capítulo 3, ¿qué nos dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok, entonces para comer pan, ¿qué necesitamos hacer? Sudar, Sudarles, ¿no? trabajar. Algunos comen taquitos de sudadero, ¿no? No se refiere a sudadero. Y lo que el texto quiere decir es de que necesaria y obligatoriamente para que tú comas, necesitas hacer algo para llegar a ese punto, para comer. Ya sea que tú seas un sembrador que tengas que trabajar para sembrar, o ya sea que trabajes en la cocina que tengas que trabajar todo ese tiempo para poder después comer. Y todos estamos en esa misma condición. Es obligatorio para darle de comer a mi hija. Yo tengo que trabajar forzosamente.
y come mucho, y yo como mucho y mi esposa poquito come. La libraste. Adán tenía que hacer todo eso, tenía que trabajar para comer. ¿Se acuerdan que nos dice 2 Tesalonicenses 3:10? Bueno, creo que no todos nos lo sabemos, de hecho yo tampoco. Pero aquí dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. ¿Por qué? Porque si no quieres trabajar, ¿cómo tú vas a poder merecer algo si no estás trabajando? Es necesario que para que comas, tú tengas que trabajar. Tú debas de trabajar. Así que nos guste o no, debemos de trabajar y no vamos a poder escapar de eso. No vas a poder escapar de eso. Jamás, jamás, salvo en la muerte. ¿Mande? Pero hasta eso, para vivir de tus rentas tú tienes que tener esa relación con las personas, saber que están pagando bien en orden, tener esa comunión, o sea, no te va a llegar el dinero solamente porque Trabajo sí. de administración, aunque sea. Aunque sea, o sea, de ama de casa, todo tipo de trabajo es obligatorio. ¿Mande? Incluso para eso, al final se va a acabar algún día el dinero. Y al final, ese dinero que tiene que saber administrarlo. Y vamos a llegar a otro punto que es lo que tocó a Anel. Una de las cosas que también el trabajo cambió. Entonces, este es lo primero que pasa. Esta es la crisis de la historia. No se trata solamente de las condiciones de lo que el trabajo cambió. El trabajo cambió. Pero también trata acerca de que los trabajadores cambiaron. No solo cambiaron las condiciones del trabajo, sino que también cambió el trabajador. Vámonos a Génesis capítulo 4. Versículo 20. Si lo tienen ahí para que yo les lea. Estamos viendo cómo es que el trabajo avanza a través de la historia. Ya hemos visto que cayó, pero vamos a ver el segundo acto. Después de la caída de Adán y Eva, ¿qué pasó con el trabajo? Capítulo 4, versículo 20. Estamos hablando de la descendencia de Caín. Versículo 20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Salud, salud. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Trabajo. Están trabajando. El nombre de su hermano fue Jubal, y el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Eso es otro trabajo. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nam. Otro trabajo. La familia de Caín, la descendencia de Caín, era definida por su trabajo. Ellos eran trabajadores, todo el tiempo trabajadores. Pero, a diferencia de los de Set, dicho sea de paso, normalmente se cree que la descendencia de Caín es la descendencia impía, pecaminosa, y la descendencia de Set es la familia o la descendencia escogida por Dios, por así decirlo. Hay una distinción, no por raza, sino nada más es como una diferencia. Ok, entonces, a diferencia de Caín, que era definido por el trabajo, ellos son trabajadores, la descendencia de Set era definida de otra forma. Capítulo 4, versículo 26. ¿Lo tienen ahí? Dice, y a Set, ahora va a empezar a hablar de la descendencia de Set, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios quiso inspirar de esta manera así. Por un lado, a los de Caín los identificaban con el trabajo, pero con los de Set los identificaban como aquellos que invocaban al Señor. Y en toda la descendencia que ves de Set, ninguna vez se toca acerca de personas que son trabajadoras o que se les asignan un trabajo. No porque el trabajo sea malo, sino el punto que quiero llegar es de que vamos a ir a este punto. Los descendientes de Caín son definidos por... yo le moví, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo habíamos visto no, verdad? Los descendientes de Caín son definidos por su trabajo. A través del trabajo quieren hacerse de un nombre, pero quieren hacerlo sin Dios y en contra de Dios. Eso es lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. ¿Se acuerdan de la historia de Babel? Ellos estaban trabajando para hacerse de un nombre, porque ellos no querían ser esparcidos por todos lados. El mandamiento de Dios era fructifíquense y multiplíquense.
Y ellos querían hacerlo a expensas de Dios, querían tener un nombre. ¿Y cómo lo querían hacer? A través del trabajo, edificando la Torre de Babel. ¿Sí? El punto entonces no es de que los adoradores de Dios no deben de trabajar, porque esto pareciera indicar que la descendencia de Seth, pues qué chido, no tienen trabajos, no tienen nada, no. Porque no lo necesitan, ¿no? Ajá, o que no lo necesitan, no, los adoradores deben de trabajar, pero no son definidos por el trabajo. El trabajo no nos define. La intención del trabajo no es que te defina a ti y a mí. No nace nuestra identidad a partir del trabajo. Tú no eres más o menos por lo que tú haces, pero muchas veces y muchas personas a base de lo que ellos hacen se definen como mejores personas. Es que yo soy un arquitecto, ¿no? Y soy mejor entonces que un albañil. Y entonces tomamos el trabajo, o ellos también tomaban el trabajo como la forma en cómo ellos se identificaban, tenían su identidad. Eso es lo que querían hacer aquellas personas. Entonces, el trabajo lejos del huerto del Edén, lo que empezó como un medio para decir, miren a Dios en adoración, ahora decían, mírenme a mí, lo que yo hago, lo que yo soy. Miren el trabajo de mis manos. Miren el nombre que hemos construido en esta Torre de Babel. Mírenme a mí. El trabajo entonces empezó a perder el sentido de lo que Dios había hecho, y fue ahora el medio que el hombre usó a la autopromoción, para sentirse mejor o más que otras personas, y esto termina siendo un acto de idolatría. Si no estamos adorando a Dios, si no estamos haciendo que los demás adoren a Dios, estamos haciendo que los demás nos adoren a nosotros, o nosotros nos queremos adorar a nosotros mismos. Lo que cambió del trabajador entonces, parte de lo que cambió del trabajador, es de que unos usarían el trabajo para adorar ídolos, ya sea a alguien más o a ellos mismos, o otros usarían el trabajo para adorar a Dios. Antes solamente este era el propósito del trabajo, adorar a Dios, vivir para adorar a Dios, para la gloria de Dios. Pero ahora el trabajo ya está dividido en estas dos partes. O adoras a Dios o adoras a un ídolo respecto al trabajo. Dios, en su juicio con la Torre de Babel, ¿qué es lo que hizo Dios? Descendió y confundió las lenguas, porque no era la manera en cómo Dios quería multiplicarse y difundirse. No era su nombre de ellos, sino era su gloria. Y Dios vino y confundió todos. Y eso es lo que todos merecemos, hermanos, cuando no vivimos para la gloria de Dios, el juicio de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, la idolatría en el trabajo. Hay dos cosas, algo de lo que decía Anelo y que lo vamos a tocar. Son dos cosas que el trabajo ahora produce en nosotros. O nos define a nosotros, yo hago esto para ser tal persona, o nos definimos por el relajamiento que tenemos del trabajo, la evasión que tenemos del trabajo. Somos idólatras del trabajo, tanto si nos enfocamos en el trabajo para nuestro propio beneficio, o si queremos evitar el trabajo. ¿Por qué? Porque no necesito el trabajo, no quiero el trabajo, yo estoy bien en esta comodidad, me gusta estar sin trabajo, etcétera, ¿no? Esas son las cosas de la idolatría en el trabajo. O el trabajo nos define, o el trabajo nos define en cuanto a nuestra libertad. Yo quiero estar tranquilo, no quiero ya más trabajar, yo no quiero ya más hacer ninguna otra cosa, yo quiero solamente descansar. No, el trabajo no tiene esa función, pero podemos caer en ese extremo de cualquier lado de la moneda. Y vamos a ver poco a poco cómo es que esto cobra sentido y cómo es que Cristo Jesús compró todo esto. La lección número 2 que tienen ahí en sus folletos, ¿alguien la puede leer? ¿O en la pantalla? El problema con el trabajo es una conexión perdida entre Dios, la adoración y el trabajo. Ese es el problema que vemos en este acto. Hay una desconexión
de Dios, la adoración y el trabajo. Pareciera que son cosas diferentes. Y ese es el problema de lo que pasó con Abel, con lo que pasó con Caín, lo que pasó con Adán y Eva, lo que pasa con todos nosotros. A veces degradamos al trabajo y no lo vemos como adoración a Dios. No quiero trabajar. Lo degradamos. O a veces terminamos idolatrando al trabajo y lo terminamos adorando, en vez de verlo como un acto de adoración a Dios. O lo degradamos y no queremos trabajar, o trabajamos tanto que llega a ser nuestro ídolo y no lo vemos como un acto de adoración a Dios. Esos son los problemas que tenemos nosotros. Hemos perdido el trabajo en función de una adoración a Dios. Se cierra el telón, hermanos, y vemos el tercer acto, la redención. La redención inicia entonces cuando Dios se encarna, Dios toma forma de hombre. La obra de Cristo fue la redención. Veamos algún texto. Veamos Juan capítulo 1, 29. Juan capítulo 14, 4 y Juan 19, 30. Estamos viendo estos actos de Dios, primero la creación, después la caída, y ahora estamos viendo cómo el trabajo ahora está en la parte de la redención. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 29, ¿quién lo tiene? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el trabajo de Cristo, de Dios, de redimir al mundo, de quitar al mundo el pecado. Ese fue su trabajo, esa fue su misión, esa fue su encomienda. Pagar el castigo del pecado con su muerte en la cruz del Calvario, y así a través de su obra, de su trabajo, redimir, salvar, perdonar a pecadores. Ese fue su trabajo. Juan 17:4, ¿qué nos dice? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Estamos hablando en función de trabajo. Dios le encomendó un trabajo a Cristo y Jesús dice, la obra que tú me has dado la he hecho, la he realizado. Y Juan 19:30 es la parte final de Jesús declarando esto que acaba de leer Anel. Juan 19:30, ¿qué nos dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, hecho está, he acabado la obra, pagado está, liquidado está, he hecho ya todas las cosas necesarias para salvar a aquellos que tú me has dado, Padre. Jesús acabó esta obra, esa redención. El nuevo Adán vino a hacer la obra que él no pudo hacer, el primer Adán. Cristo lo hizo. Ahora, la redención no significa que el trabajo también sea redimido. Las personas son redimidas, pero el trabajo no es. ¿Qué significa eso? El trabajo sigue siendo fatigoso, a pesar de que Cristo ha muerto en los cristianos. El trabajo sigue siendo fútil, el trabajo sigue siendo obligatorio para todos los cristianos o no cristianos. Esto sigue afectando para todos. Seguimos sufriendo las cosas que Adán y Eva padecieron, pero ahora hemos sido redimidos de nuestros pecados. ¿En qué sentido ahora nuestra redención afecta la historia del trabajo? La respuesta ahí dice, no cambia la obra, pero nos cambia a nosotros, los actores de la obra. La redención que Cristo hizo en la cruz, hoy en día, no cambia las cosas del trabajo, sino cambia al trabajador, a nosotros. Nos cambia. ¿De qué manera nos cambia Dios? Veamos 2 puntos. ¿De qué manera Dios cambia la redención en los trabajadores? 1, nos podemos arrepentir de nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuál era uno de los problemas del trabajo en la caída? La idolatría. Ahora podemos arrepentirnos de la idolatría, sabiendo de que no es el trabajo hecho para mí, sino es el trabajo hecho para Dios. Y que yo no debo de huir del trabajo, sino que ahora lo pongo a la disposición de Dios. Dios nos redimió, nos compró, nos salvó, para que pudiéramos arrepentirnos de esta idolatría que tenemos respecto al trabajo.
O huimos del trabajo, y eso es idolatría, o trabajamos para nosotros sin mirar la gloria de Dios. Y Dios nos salvó de esas cosas. De tal manera que ahora dice Colosenses 3, 2, 4, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. La segunda cosa, no solamente Cristo logró la redención de los trabajadores al darnos arrepentimiento, sino que ahora podemos vivir como un acto de adoración a Dios en el trabajo. Antes no se puede hacer eso. Una persona no regenerada no puede vivir para la gloria de Dios. Solamente aquellos que Cristo ha salvado verdaderamente pueden vivir en su trabajo como un acto de adoración para Dios, para la gloria de Dios. Vamos a ver un texto. Colosenses 3, 22 al 23. Ahí en sus Biblias. Colosenses 3, 22 y 23. Vamos a leer primeramente el 22. En sus Biblias o aquí en la pantalla pueden leer el primer versículo. ¿Quién lo puede leer? Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Obedezcan en todo a vuestros amos, no sirviendo al ojo. ¿Qué es lo que nos enseña ese texto? Solamente el arrepentimiento de la idolatría, de la evasión del trabajo. ¿Qué es lo que tú haces cuando tu jefe no está? ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes horas muertas o libres? Ese texto te dice, tú tienes que arrepentirte de la idolatría, de la evasión del trabajo, de tu identidad basada en el ocio. Es decir, qué bueno que ya no estoy trabajando, ¿no? Como si el trabajo fuera una carga de la cual quieres librarte. Esa es idolatría. Y aquí nos dice, ustedes, aunque nadie los vea, háganlo para Dios. No evadan el trabajo. No se vayan a hacer solamente cosas ociosas, sino vivan haciendo lo que les toca hacer. Versículo 23, ¿quién lo puede leer? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este ahora también es el arrepentimiento de nosotros, de ya no hacer el trabajo para nosotros mismos, sino ¿para quién? Para Dios. Por un lado, no debes de evadir el trabajo, tú debes de hacerlo, y por otro lado, si lo haces, hazlo para la gloria de Dios. Y de esas cosas nos arrepentimos. Y de esas cosas es lo que Cristo compró para poder arrepentirnos y ahora vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de esto, de este tercer acto? La lección 3 respecto a esto. ¿Quién lo puede leer lo que está en pantalla o en sus hojas? Como pecadores redimidos, nuestro trabajo ahora puede mostrar la obra de Dios. Para la gloria de Dios puede ser adoración otra vez. Cristo nos redimió para que Él nos cambiara nuestros corazones y tuviera la disposición correcta y la motivación correcta para hacer lo que Dios nos mandó hacer en un principio. Trabajar para la gloria de Dios y usar el trabajo como un canal para apuntar a la gloria de Dios como adoración a Él. Nuestro trabajo, hermanos, todo trabajo es importante entonces, porque principalmente muestra la obra de Dios en nosotros. Si Cristo nos salvó, tenemos que reflejar que Cristo nos salvó en el trabajo. ¿Cómo? A través de lo que Él compró por nosotros para vivir el trabajo como debemos de hacerlo. Pero no queda ahí la historia, sino Dios nos traslada al último punto, al punto más elevado, la restauración. Romanos capítulo 8, vayamos a Romanos capítulo 8. Ocho 19. Ok, esos versículos que están ahí, ¿alguien los puede leer, por favor? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ajá, hasta el 21, así como... Porque la creación fue
sino por causa del que le sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ajá, ¿está bien? Ujú. El texto nos dice que la creación fue sujeta a vanidad, está maldita, pero llegará el día cuando esa creación será restaurada a una condición gloriosa, y está clamando la creación para ser restaurada a esa condición. Ese es el anhelo ardiente de la creación. El final de todas las cosas, entonces, el final de la historia del trabajo es que Dios hará nuevas todas las cosas en el día final. Ya no habrá más fatiga, ya no habrá más futilidad, no más obligatoriedad, sino habrá una libertad gloriosa para vivir para Dios. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ¿trabajaremos? Adorándole, pero ¿trabajaremos? Para cosechar lo que vamos a comer, ¿no? Yo creo. La intención es de cierta forma es Dios. ¿Sí querías decir algo? No, pues, bueno, sí, Dilo. pero, bueno, va a sonar medio fantasía y no sé cómo sea, pero yo siempre creía eso, ¿no? Porque Dios es de trabajo y que, bueno, descansa. Y no sé cómo es el otro lado, ¿no? Estar allá. Y sé que va a ser en adorarle, pero siempre he creído que va a haber un tiempo como de cantar, de adorar directamente, pero que, no sé, no espero también estar, nos va a poner a hacer cosas, ¿no? O sea, no tiene límite su creatividad y lo que él quiere hacer, yo siempre he creído eso, no sé. Sí. Sí, Vamos a ver un poquito de esos textos. Sí, no te preocupes. Sí, es parte. Es que a veces, bueno, yo también tenía esa idea de que, bueno, vamos a llegar al cielo y vamos a estar con nuestras arpas, quizás, y vamos a estar todo el tiempo cantando, y santo, 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 y ese va a ser el todo. Pero la Biblia nos da muchos indicios de que lo que Dios quiere recuperar es lo que inició en el jardín del Edén, en donde Él, en base a todo lo que creó en nosotros, lo que tú eres hoy, va a ser glorificado de tal manera que tus habilidades, tu actividad creativa, tu fortaleza, todo eso va a ser puesto en un lugar correcto para poder funcionar en la manera correcta. O sea, lo que tú eres será glorificado para ser puesto al servicio de Dios, para su gloria en todas las actividades que Dios nos quiera poner allá como en el jardín de Edén. En cierta manera, si aquí la adoración y el canto es como un entrenamiento en el cielo, nuestro trabajo es un entrenamiento de lo que vamos a hacer por la eternidad en otras condiciones. Hoy nos fatigamos, hoy nos cansamos, hoy no vemos prosperidad en lo que hacemos, hoy lo hacemos de manera obligatoria, pero en aquel día lo vamos a hacer de manera gozosa, dichosa, alegre, sin cansarnos. Todo lo que hagamos prosperará para la gloria de Dios. Entonces, el trabajo en nuestros días es un entrenamiento a lo que nos espera allá. Pero vamos a ver algunos textos para ver cómo esto más o menos luce. Esa fue la pregunta. ¿El trabajo desaparecerá? No, porque el trabajo precedió a la caída, estaba en el jardín del Edén, y por lo tanto permanecerá. Es lo que Dios quiere redimir, restaurar, el trabajo en estas condiciones. Es un nuevo contexto. Y cuando ese día final llegue, hermanos, cuando ese día final llegue, llegaremos a lo que la Biblia dice, el reposo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios creó todas las cosas? Al final reposó. ¿Reposó de qué? De lo que había hecho en ese momento. Pero ¿acaso Dios está ahorita sentado en su sillón así? Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora, ¿no? Entonces Dios sigue trabajando. Y Dios lo que hace, lo ha hecho perfecto y bien. Cuando Dios nos coloque en ese lugar, trabajaremos de tal manera que será un descanso. ¿Ven cómo esa contradicción? El trabajo en aquel día será un descanso, un verdadero descanso. Lo que hay es diferente. Vamos a un texto. ¿Qué aspecto tiene el descanso? Una forma de prefigurada de lo que el descanso era. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 10. Versículo 10. Capítulo 6. A ver, vamos a ver. Deuteronomio capítulo 6. Creo que es el versículo 10. Sí, tienes razón.
Estamos viendo acerca del descanso de Dios. ¿Alguien lo tiene? Versículo 10. Este es en un contexto cuando Dios está prometiendo de cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida. La tierra prometida prefigura el descanso de Dios. Ustedes estaban trabajando en Egipto, yo los he libertado y los voy a introducir al descanso en la tierra prometida. Deuteronomio 6:10, ¿quién lo puede leer? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, El 11, por favor. y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Ok, está bien. El principio es, ustedes van a entrar a un lugar donde ya está todo puesto, ustedes no trabajarán para construir casas, ustedes no harán nada, ya está toda la puesta, la tierra puesta para que ustedes puedan labrarla y puedan saciarse de ellas. De hecho, la tierra prometida que ellos tuvieron se describe como tierra que fluye leche y miel. Era próspera, era abundante, y Dios había preparado todas estas cosas para que ellos solamente se introdujeran y descansaran y disfrutaran y administraran todo lo que Dios les había encomendado. ¿Sí ven? Más o menos una prefiguración al descanso de Dios. No es que ellos iban a descansar, sino que iban a estar todas las cosas preparadas para que ellos pudieran hacer lo que les corresponde hacer. ¿Sí? El trabajo es restaurado. Isaías 65:17. Estamos hablando de la última parte de esta historia, de la restauración, hablando del trabajo, será restaurado. E Isaías nos lo dice. ¿Qué es lo que dice? El versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ok, el 21. ¿Entiendes? Ajá. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Entiendes? Ujú. El 23 igual, ¿no? Sí. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Este es el contexto de los cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Qué es lo que Dios promete en aquel día? Restaurará todas las cosas de tal manera que ustedes no edificarán casas, sino que estarán puestas y morarán en ellas, plantarán viñas y serán prosperadas y multiplicarán, comerán del fruto de ellas. Todo será preparado para que ustedes puedan morar en ellas y puedan cuidarlo, puedan prosperarlo y trabajar todo esto. Eso mismo dice Apocalipsis, el huerto será convertido en la ciudad de Dios. Ya no será solamente un huerto, sino será todo el mundo de Dios, la ciudad de Dios, donde estará con sus hijos, reinará con ellos, ellos harán todo lo que harán, prosperará, tendrán fuerzas para hacer todo lo que tengan que hacer, y ese día será restaurado la gloria de Dios en el trabajo, por siempre y para siempre. El esplendor de nuestro trabajo será para la gloria de Dios. Ese es el final del trabajo. Esa es la teología bíblica del trabajo. Así que, hermanos, nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo debe contar esta historia. Tu trabajo hoy en día debe contar esta historia. Sí, es trabajoso, es fatigoso, es fútil, es obligatorio, pero Dios me redimió para vivir para su gloria. Y debemos de contar esta historia. Llegará un día donde esto ya no dejará de existir. Y cielos nuevos y tierras nuevas serán creados. Y entonces tendrá un propósito glorioso. Así que no debe ser minimizado el trabajo, ni debe ser adorado el trabajo, sino que debe de apuntar a Dios. Hermanos, ¿cuál es la historia que cuenta tu trabajo? ¿Qué es lo que cuenta tu trabajo? Cuando la gente ve tu trabajo, ¿qué es lo que mira en tu trabajo? ¿Qué es lo que mira en nuestro trabajo? ¿Mira esta obra de Dios? De la creación, la caída, la redención y la restauración.
Eso es lo que deben mirar en nosotros. Nuestro trabajo importa, es el entrenamiento que Dios nos ha dado para vivir algún día eternamente con Él, para su gloria y para sus propósitos. Amén. Esta es la primera clase, hermanos. La teología bíblica del trabajo. Las siguientes semanas estaremos viendo ahí en su bosquejo los demás temas.